te bota el internet. O estratificación del hato, tenemos que hablar primeramente de las reproductores. Dentro de 100 animales, si yo tengo un hato de 100 o de 1000, 40% corresponde a la fábrica, en este caso al plantel de reproductores, tanto hembras como macho. De este 40%, los machos representan, o sea, los reproductores machos, el 5%, entre el 4 y el 5%. Eso lo va a definir mucho el sistema de reproducción que hagan. Si yo tengo un sistema muy extensivo, entonces tendré que aumentar un 5 hasta un 6% de toro. Pero si tengo un sistema con monta controlada, estoy hablando de monta, puedo utilizar el 4%, o sea, un toro por cada 25 vacas. Eso está representado por hembras con terneros o sin terneros y machos reproductores. Luego tengo el otro grupo, que son las vaquillas de reemplazo. De ahí que yo tengo que jugar con los descartes, ¿no? ¿Hago más descarte de vaca o hago más descarte de vaquilla? Todo va a depender cómo es el comportamiento reproductivo y genético del hato. Y mi otra categoría, que prácticamente es la recría, los terneros que vienen de aquí, que entran a la recría, y los de engorde. Fíjense que este numerito puede variar. Estos índices, estos porcentajes, pueden variar en función al porcentaje de fertilidad que tenga en este caso su hato, o su rodeo. Si el porcentaje de parición es mayor, obviamente que estos dos van a subir. Este 35-25 está dentro de lo que se caracteriza un 75% de natalidad, que prácticamente eso es para una ganadería mejorada en condiciones de Santa Cruz. En condiciones de Estados Unidos, de haciendas en Argentina, en Brasil, en mismo Bolivia, aquí se puede hacer hasta el 95%. Y cuando esto es 95%, estos porcentajes suben alto. Y de ahí que se refleja en la tasa de extracción que hablábamos el otro día, que en el caso de Bolivia no llegaba al 15%, no estamos sobre el 13%, que es el rango mínimo de países en crecimiento. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? La veo a Luz Marina triste. Que en el sector de los reproductores puede subir. Esto va a depender cómo se esté trabajando, si es extensivo o semi-intensivo. Correcto. Si de estas 40%, si estas fueran 100 vacas, de 100 vacas, para redondearlo mejor, si estas fueran 100 vacas, en un sistema bien manejado, en potrero, que prácticamente llamamos intensivo o semi-intensivo a pastoreo, aquí puedo usar solamente el 4%. Pero si estas 100 vacas están en condiciones de pampa veniana, matorral chaqueño, campo abierto como los valles, entonces tengo que aumentar entre 5 o 6% de toros. Porque el ganado se dispersa peor si es taurino. El taurino se dispersa más porque es mucho más territorialista. Y voy a tener que utilizar más toros porque van a estar unas vacas por allá, otras por allá, y un toro no puede estar caminando por todo el territorio. Pero si son cebuinos, seguramente el hecho que viven en grupos, en altamente gregario, como el Nelor, posiblemente voy a tener que utilizar menos toros. Por eso es importante aquí el criterio, y me alegra bastante, Hinojosa, que vos estés atento en esto, porque el sistema de producción y la raza te va a definir todas las actividades técnicas que tengas que resolver. ¿Ok? Y aquí es lo que ustedes pues que tienen que demostrar su técnica. Yo conozco chicos, y esto también les recalco,
Muchos de ustedes me dirán que le importa. Sí me importa, porque al final yo soy el profesor. Lo contratan a César para administrar una hacienda, le pagan un buen sueldo, pero don César no sabe hacer diagnóstico de peña. Ese señor empresario tiene que recurrir a un brasilero, a un paraguayo, a un viejo como yo, para que vaya y le haga evaluación reproductiva, que es uno de los eslabones débiles que tiene el veterinario cuando sale. Entonces, ese señor no debe estar pagando más sueldo que el que tengan que pagarle a ustedes. Entonces, chicos, ustedes salen de esta materia, inmediatamente se hacen un curso, todo lo que vayan a trabajar en producción de carne y en vacas lecheras, inmediatamente tienen que hacerse un curso de reproducción y fisiopatología reproductiva, porque sin eso no son nada, solamente son unos simples capataces allá en la hacienda, porque son ustedes los que tienen que determinar la productividad del rodeo, y la productividad se hace con terneros nacidos. Torrico, ¿por qué estás con sueño? Ven a lavarte la cara, o tomate un buen café. El diagnóstico de preñez antes y después de la época de servicio. Se debe hacer antes, porque yo tengo que evaluar todas las hembras que van a entrar al programa de reproducción. Y cuando termina el programa, el servicio, que lo pueden hacer por IATF, por Monta, por lo que ustedes vean más conveniente, también debo evaluar a partir, bueno, a mí por ahí no me gusta el ser un poco farsante, ¿no? Que a los 30 días ya están haciendo el diagnóstico. Y eso tiene dos negatividades. Uno, que el embrioncito está recién implantado. En el momento de manipular el útero, ustedes pueden producir un aborto porque no hay placentación. Segundo, que hay que tener mucho tacto para poder diferenciar una asimetría de los cuernos uterinos. Entonces, ¿cuál es mi consejo, jóvenes? No por ser profesor, porque yo el trabajo lo hago. Yo hago diagnóstico a partir de los 45 días, pero mejor si lo hago a los 60 días. Yo a los 60 días tengo un ternerito ya con placentación, y tengo un ternerito que más o menos es como una pelotita de esto que busco, ¿cómo es lo que juegan con esa palmeta? Raqueta. ¿Ah? ¿Tenis? Eso, de tenis, es una pelotita grande. Entonces, yo ya tengo el 100% seguro de que estoy dando un diagnóstico certero. Bueno, háganlo antes, ya es problema de ustedes, pero yo recomiendo a partir de los 45 días hacia adelante. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? Pero eso sería mediante palpación, ¿no es? A los 45 días que dice usted. Sí. Y con ecógrafo, ¿a qué edad sería lo conveniente? Lo hacen a partir de los 30 días. Lo hacen. Pero igual, para meter ecógrafo, al menos hasta hoy día, yo particularmente no conozco una técnica que se haga por fuera de la vía rectal. Igual tenés que meter el terminal y buscar con el terminal ahí para determinar la preñez. Lo hacen a los 30 días y el diagnóstico es positivo. Pero si vas a hacer palpación humano, solamente hacer un diagnóstico vía palpación, yo lo aconsejo a los 45 adelante. Ahora, por eso lo digo por mi responsabilidad. Ustedes pueden hacer otra cosa. Mientras yo más certero sea en el diagnóstico, todo va a ser más positivo. ¿Para qué me sirve este diagnóstico antes y después? Para seleccionar mis matrices o descartar todas aquellas vacas con problema reproductivo, ya sea de orden fisiológico, hormonal, anatómico, etcétera, etcétera, ¿no? Y es más, a través de eso también voy a seleccionar bacterias de reemplazo
que reúnan todas las condiciones ya de una vaquilla fértil que pueda entrar al servicio. No sé si te respondí en cuanto al diagnóstico de ecógrafo. Sí, doctor, está bien. Ahorita ahí les cuento que los mexicanos, no, pues, los americanos sacaron un bastón, una maravilla, funciona. Es un bastón reproductivo que tiene unos sensores y tiene una camarita que la puede meter, ya no se mete la mano, se puede meter el bastón al recto de la vaca por la vía anal y pueden diagnosticar la preñez. Creo que está carito, por eso no lo están trayendo a Bolivia, pero están usándolo mucho en México, especialmente en vacas lecheras. Otra actividad que no se debe dejar de hacer es la maternidad. ¿De qué me sirve haber trabajado bastante hasta diagnosticar mi vaca preñada si no tengo un área donde deben parir mis vacas, sea cabaña o sea comercial? ¿Y qué son las maternidades? Son potreros que están aledaños al corral de trabajo. Esos potreros deben contar con agua, con sombra, con pasillos si tengo vacas, dependiendo de la raza que estoy manejando. Si son vacas cebuinas, como en nuestra ganadería oriental, entonces debo utilizar pasillos para hacer mucho más fácil y menos traumático el manejo. Debo contar con un establo donde pueda hacer algunas intervenciones de emergencia y se debe cuidar en la madre antes, durante y después del parto, evitando traumas, evitando la oferta baja de agua, y esas vacas, en el caso de la cebuina, no es bueno aislarla individualmente, se deben aislar en grupo, y si son taurinas, pues no hay ningún problema, se puede aislar de forma individual. ¿Cuáles son los cuidados? Creo que ustedes esto lo hicieron ya en alguna materia. ¿Cuáles son los cuidados de la madre después del parto? Lo primero que debemos tener cuidado es que ella elimine la placenta. Más allá, después de que el ternerito ya esté amamantando y todo, eliminar la placenta. ¿Y en qué tiempo debe eliminarse esa placenta? La literatura ustedes van a echar 12 horas. Para mí 6 horas y es retención. Para mí. ¿Sí? La literatura va a decir que a partir de las 12 horas ya se considera una retención. Pero para el quien le habla, 6 horas ya es retención de placenta. Evaluar la producción de la leche. Puede ser de una alta estirpe genética la vaca, pero si no está produciendo leche, tiene buena uve, tiene teta ciega o que son pezones deformes, entonces hay que evaluar. En ese momento del parto tenemos que asegurarnos que el neonato respire y obviamente asistirla en caso de emergencia o caso sea necesario. Entre comillas, pónganle aquí grande lo que ustedes aprendieron conmigo en etología. ¿Cómo se debe atender un parto? ¿Tenemos que ser intrusos o dejar que la hembra haga su trabajo? Dejar tranquila a la hembra. Dejar a la hembra, a la madre, que ella haga su trabajo. Nosotros debemos acercarnos a ella cuando ya está la interacción madre-hijo. ¿Cuándo se completa la interacción madre-hijo? Cuando lo lame al ternero, pues, ¿no? Nada. ¿Cuándo? Cuando lo huele, doctor, y deja que el ternero mame. ¿Qué dijo Kenia? Cuando lo huele y deja que el ternero mame. Cuando el ternero amamanta. ¿Ya? En ese momento se ha completado la interacción madre-hijo. Si ustedes intervienen antes, más si son vacas cebuinas, como la Nelor, van a tener problemas porque la vaca tiene la opción de irse. Y cuando ella se ve frente al peligro, prefiere botar la cría y
resguardar su pellejo. Y nosotros actuamos como agentes extraños en algunas circunstancias, más aún cuando las vacas no son muy manejadas. Doctor, una consulta. Sí. En el punto de eliminar la placenta, ¿usted en su experiencia cuánto tiempo demora, digamos? Porque lo que dice la literatura, usted dice que era algo de 12 horas, si no me equivoco. Y usted decía... Por eso, ante las 6 horas, es que la eliminación o la retención de placenta tiene mucho origen. La principal causa para mí, los problemas de placenta, es en vacas desnutridas, con deficiencias de minerales, con deficiencias de vitaminas y con deficiencias de proteína. Ustedes van a ver en épocas secas, cuando las vacas paren, van a tener muchas retenciones e inclusive tienen prolapso vaginales o uterinos. Esa es la primera causa. La segunda puede ser un parto prematuro. Y la tercera puede ser o hay una brucelosis por ahí o hay un problema ya de orden infeccioso. Entonces, cuando la retención es fisiológica, pues máximo 6 horas tienen que usarla. Máximo. Ustedes revisen, la literatura dice 12 horas. En 12 horas ya la parte de la placenta está negra, quiere decir que hay muerte de tejido y ya puede haber un proceso infeccioso. Ya hay bacterias, porque ustedes saben que la placenta, el líquido amniótico y el líquido alantoideo es así, no es alantoideo, ¿no? ¿Cómo es el líquido que está entre la membrana placentaria? ¿No es el líquido amniótico, doctor? ¿Y el otro? Ese sí, no me acuerdo. Hay 2 líquidos, ¿no es cierto? Uno que recubre al ternero y otro que está por fuera de la primera membrana. Entonces, esos líquidos son muy ricos en nutrientes y se transforman en caldo de cultivo, y ustedes a las 24, 48 horas tienen una metritis galopante. Y si esa la dejaron, a las 72 horas tienen una septicemia y chao vaca. O se transforma crónica y después tienen problemas de que hay que se lavar y un montón de cosas. Oye, doctor, una pregunta. Diga. En el caso que usted dice que a su criterio, ustedes son 6 horas que tiene que tardar la vaca en botar la placenta. Si es que no la botan esas 6 horas, ¿qué se vendría a hacer? Porque yo en el campo he visto que algunos le amarran un ladrillo o algo para que tenga un poco de peso la placenta y obligarla a salir más que todo, ¿no? Yo he visto que le ponen un poste también por ahí. ¿Cómo? Por ahí he visto que le amarran un poste también y la tironean. A ver, primeramente, chicos, yo ahorita les puedo dar, hagan esto, pero hay que determinar el diagnóstico, cuál es la causa. Parto prematuro. Cuando hay parto prematuro, las carúnculas todavía no, la acción de la prostaglandina para la eliminación para el desprendimiento de los cotiledones con las carúnculas no ha sido lo suficiente para realizar el desprendimiento. Si hay un problema brucelósico, hay un problema alterado en el epitelio de la conexión de los cotiledones y las carúnculas. Entonces ahí hay fusión de epitelios, es difícil, más duro para desprender. Ahora, si la retención es fisiológica y no es infecciosa, yo uso, a mí no me gusta usar la oxitocina, porque la oxitocina produce contracciones del útero, y eso es doloroso, es lo mismo que las contracciones del parto. Entonces yo más uso la prostaglandina que la oxitocina.
porque la prostaglandina me va a ayudar en el desprendimiento de las carúnculas. Ahora, el de la pesa es opcional, ¿no? Porque lo que va a ayudar es que vaya desprendiendo por el movimiento que ella haga. Funciona, no sé quién, Montero, parece que me preguntaste. Eso funciona, pero vos tenés que ayudarlo a la vaca con algún fármaco, como en este caso una prostaglandina, o cuando el parto es distóxico. ¿Qué pasa en un parto distóxico? Nace el ternero y el útero queda relajado, por lo tanto se pierden las contracciones y queda la placenta ahí. Entonces, como ese útero se ha relajado, se ha cansado, es bueno usar una dosis baja de oxitocina para ayudar a las contracciones del útero. Entonces no es nomás decir, le pongo esto y chao. Hay que tener un criterio, hacer un diagnóstico y tener un criterio razonable para hacer el tratamiento. Lo que me preguntaste funciona, no deja de ser, pero no le vas a poner un peso más de 300 gramos. Entonces, si le pones un peso de 300 gramos, por ahí la vaca dispara, puede ser más negativo, ¿no? Sí, porque me imagino que esa retención de placenta eran debido a deficiencia de nutrientes, porque eran vacas flacas y funcionaba porque le ponían la mitad, digamos, de un ladrillo y de a poquito sacando y al final terminaba expulsando la placenta. La mitad de un ladrillo casi tiene 1,5 kilos. No, de verdad te estoy diciendo, mucho. Doctor. Con 400, 300 gramos. O sea, no te digo que es lo correcto, pero ayuda. Sí, César. Doctor, ahí digamos ya, o sea, si yo sé que mi vaca está flaca, desnutrida, y suponiendo que va a haber una retención, ¿puedo usar un producto para que no se dé la retención? ¿Qué tal funciona? Obvio. Si usted tiene una vaca que, peor si no está comiendo sal mineral, hay un montón de reconstituyentes, como por ejemplo el olivitazán, el Merceptón, son inyectables que son muy ricos en minerales y vitaminas. Entonces, lo que tienen que tratar es de fortalecer el aparato reproductor. Doctor, ¿me puede decir por favor otra vez por qué usted dijo que prefiere usar prostaglandina en vez de la oxitocina, que generalmente es la que se usa? Porque la oxitocina, la prostaglandina me va a ayudar a aflojar o ¿cómo se dice? Me funciona en una fisiología integral entre lo que es cuerpo lúteo, entre lo que es las contracciones suaves que te va a hacer el epitelio uterino, la musculatura uterina, y me va a ayudar a eliminar o a desprender las carúnculas de los cotiledones. Y no así, ¿y por qué? Porque posiblemente yo no tengo un diagnóstico certero de cuál ha sido la retención. En cambio, si yo coloco una oxitocina y los cotiledones están prendidos, voy a producir contracciones uterinas, pero no desprendimiento de la placenta. Entonces puedo estar agravándole el problema a la vaca porque le voy a produce mucho dolor la contracción uterina. ¿Alguien es mamá en este grupo? ¿No hay mamá? Pregúntale a una mujer cómo es el dolor. ¿Ah? Yo, doctor. ¿Tuvo parto normal? Sí, normal. ¿Qué tal son los dolores de contracciones del preparto? Horrible. Ese mismo dolor, madre, ese mismo dolor produce la oxitocina cuando son un poco doloroso. Va aumentando según las horas van pasando. Claro, porque van aumentando las contracciones uterinas. Y ahí está actuando la oxitocina
placentaria. Y está actuando también la luteolítica, pues, ¿no? La prostaglandina. Esa es la causa del ternero, tamaño y raza de la madre. Siempre tenemos que hacer una evaluación de la madre. Sanidad de la madre. Condición corporal de la madre, escríbanlo, no se van a acordar que es la CCM. Condición corporal de la madre, edad de la madre y sexo del neonato. Todo esto pueden hacer variar el peso del ternero. Ya le he dicho que el peso al nacimiento es un parámetro muy importante en la producción de carne. Bien, entonces, aquí un poquitito se lo quise ilustrar esto que es el nacimiento. Es un acontecimiento más importante en la unidad productiva, por eso le puse al comienzo la vaca con el ternero, ¿no? Porque es un acontecimiento importantísimo. Sin ternero no hay producción. Predice la viabilidad del animal, aumenta el inventario del rodeo, comienza el proceso de la producción y el ternero, aquí dice, ¿no? Les pongo, debe amamantar en las primeras 8 horas. Yo me quedo con esto y no las 24. Identificar el animal registrando número que corresponde, fecha de nacimiento, peso de nacimiento, datos de los padres, tratamiento de los padres, vacunas. Eso lo vamos a ver más adelante en una planilla que tiene todo esto, ¿no? El desorden, la desinfección del ombligo y algunas observaciones. Esa es una ficha de nacimiento que la vamos a ver aquí. Ahí tiene, esta es la identificación del nacimiento, fecha del nacimiento, peso del nacimiento, identificación de la madre, del padre, tratamiento que han recibido tanto padre como ternero y algunas observaciones. Entonces usted tiene una planilla de nacimiento y van anotando todo lo que nace. Yo le voy a mostrar un modelo que yo trabajo y sencillo. Uso tecnología, ahora estaba sin inseminación, tenía que hacer una FIP, pero mi vaca se enamoraron del toro y se lo habían llevado ahí, ya no quise hacer. El crecimiento del ternero tiene que ser en forma lineal y tener unas pequeñas depresiones cuando se desteta, no hacer de que esta curva baje otra vez. ¿Sí? Entonces, el destete generalmente, cualquier ternero debe destetarse con el, bueno, dicen hoy 50% del peso de la madre. El indicador no es que debe tener 200 kilos. El indicador es que debe destetarse con el 50% del peso de la madre a los 210, 240 días. ¿De acuerdo? Entienden esta figura, ¿no? La vaca tiene 400, el ternero tiene que tener 200 en el momento del destete. Y fíjense qué noble esa vaca me está entregando 200 kilos de ternero. Y ahí viene la irresponsabilidad del productor. Me lo desteta la vaca con 200 kilos, con 180 aquí. Y el productor, ¿qué hace? Lo tira a un pastizal ahí medio viejo, porque estamos ya a abril, en esta época, ahorita es época de destete. Los pastos se estresan, se maduran y ese ternerito ni siquiera está consiguiendo el 30% del requerimiento proteico para que sirva esta curva así. Se cae, se viene por acá, algunos mueren, otra curva baja aquí. En vez de tener 210, han bajado a 180. Y de ahí viene la famosa curva o el efecto serrucho, que han llegado a la primer seca, perdieron peso, vuelve a llover, vuelven a subir, pero no llegan a conseguir el peso ni siquiera de recría, y llegan a la segunda seca, y en la segunda seca recién a veces me acordan en confinamiento. Un ternero, un torillo, un animal que prácticamente ha crecido y no ha desarrollado. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de destetar el ternero. Aquí él debe tener una suplementación con una proteína similar o
muy cerca a la de la leche. De lo contrario, estamos con una curva negativa. Destete. El momento propicio para el destete son, primero, la condición corporal de la vaca. Si la vaca está con una mala condición corporal, debo adelantar el destete, porque si no, esa vaca no vuelve a almacenar energía para el próximo parto. Y ahí vienen los problemas de retenciones, prolapso y todo lo que va a pasar. Segundo, cantidad y calidad del forraje disponible. Eso nos va a determinar el momento del destete. Cuando digo cantidad, bueno, pues tengo que hablar del forraje. Y cuando digo calidad, debo tener de repente hasta un ensilaje para poder destetar y alimentar tanto a los terneros como a la vaca. La categoría de la hembra, vacas de primera aparición o vacas a refugar. Cuando digo refugar, son vacas a descartar. Entonces, vacas de primer parto es lo más complicado, porque la vaquilla generalmente la metemos con el 70% del peso adulto. Esa vaquilla ha tenido que seguir creciendo durante el proceso de la preñez. Ella pare y se queda y empieza a mover su reserva para darle al ternero y ella se empieza a descriar. Y como una de las leyes de la biología es la sobrevivencia, entonces esa vaquita sobrevive, no se va a preñar, no va a haber la energía suficiente para que esa vaca vuelva a una ovulación y por tanto se descría y va a entrar en un anestro fisiológico largo, no va a parir el próximo año o la próxima gestión. Y vamos a tener una vaca, si bien la metimos muy bonita con 70%, que eran las vaquillas élite, resulta que en el momento del destete ella perdió peso, se descrió y difícilmente va a poder volver a preñarse. Bueno, una de las razones principales del destete justamente es cortar la lactancia para darle oportunidad a la vaca a crecer y el ternero pues que se vaya a recriar. En el caso del destete tradicional se hace a los 210 días, se ajusta a los 205 y se debe alimentar al ternero con más o menos 20 a 24% de proteína durante 30 días antes del destete para que él ya entre hasta inclusive con el estómago, con el rumen modificado para que no sienta nada el problema del destete. Se puede hacer brusco, que es muy traumático, es muy estresante, o se puede hacer el gradual. Yo en este momento los tengo ya 20 días mis terneros encerrados con suplemento y duermen con la madre y en la mañana los aparte y ellas se van. En estos días los señores van a quedar comiendo solamente alimento y al potrero y la madre a su cama. Y el destete precoz se hace a los 70 días, que aquí sí hay que tener mucho cuidado en el tema de la alimentación en el momento del destete. Él tiene que estar preparado 20 días antes y porque él todavía es un monogástrico, no tiene muy bien desarrollado su estómago o su rumen. Bien, aquí tenemos un destete tradicional, aquí tenemos un destete precoz, donde aquí la línea verde nos dice cómo son los pastos en épocas del año, en invierno, primavera, verano, que tenemos disponibilidad. Y fíjense la curva del crecimiento es un poco exigente y se puede caer durante el otoño y el invierno o la sequía, ¿no? El destete precoz, fíjense ustedes, puede ir muy bien, pero no es significativo ni interesante el forraje en el ternero, puede caer y mantener una línea. ¿Por qué? Porque este sistema es mucho más artificial, ¿no? Es mucho más caro, mucho más trabajoso y más riesgoso. Yo siempre digo, si yo puedo preñar una vaca
en el amamantamiento. Y si la vaca está en buenas condiciones corporal, tranquilamente puede hacer un destete tradicional a los 7, 8 meses. Todo va a depender del manejo y la disponibilidad o la condición corporal que tenga la madre. La castración y el descorne. Bueno, esto también está observado por los proteccionistas, por los activistas. Se debe hacer 70 días antes del destete. Yo lo hago generalmente 2 meses antes, si se debe castrar. Se puede hacer quirúrgico o con pinza castradora. Y el descorne se hace con la primera quincena después del nacimiento, porque el botón corneario ya está saliendo en la primera semana y por lo tanto lo que se hace es matar las células madres del cuerno para que el crecimiento no sea factible. Se puede hacer por un método físico, en este caso juego con fierro, o con soda cáustica, que prácticamente es el químico, que tiene sus riesgos, ¿no? Puede el ternero caer una llovina en el momento de hacerlo y tenemos después quemaduras, se chorrea el líquido. Generalmente este es el más barato y un poquito más cruel, pero funciona mejor. Nuestro mercado boliviano nos pregunta si castrar o no castrar. Afortunadamente, el mercado cruceño y boliviano en general no está exigiendo novillo como es el mercado americano o el mercado argentino y uruguayo. Allá es novillo o nada. En cambio, nosotros tenemos la oportunidad de, ser un poquito más etólogos y no castrar. Por lo tanto, va a depender del mercado, del acabado del ternero, del manejo que tengamos en el rodeo y de la cultura. Cuando hablo de cultura, estamos hablando de los mercados exigentes, como mercado norteamericano, argentino, uruguayo. Paraguay, Brasil, Bolivia no tienen ningún problema con fainear o comer toros o torillos de antes de los 24 meses. Doctor, una consulta. ¿Hay alguna diferencia en la carne? Por ejemplo, en el cerdo, no es si yo no castro el olor, digamos, de la carne, pero en el caso del ganado. Afortunadamente, el carnero y el ovino no presentan diferencia significativa, pero la persona que sabe de carne te puede catar, se puede diferenciar la carne de un torillo y de un novillo, porque la presencia de la testosterona, especialmente en nuestros torillos que se están faineando a los 24 meses, o 20 meses, 22 meses, ya empieza a tener un efecto en la fibra, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del sarcómero, que es la unidad funcional del músculo, y del sistema, del tejido conectivo, que es el que envuelve la fibra muscular. En el torillo se vuelve mucho más visible, ¿no? Es más gruesa. Y eso va a hacer la diferencia entre el torillo y el novillo. Pero nuestro mercado no hay problema. Nadie se da cuenta si es torillo o es novillo. Creo que el 80-90% del macho que se faenea en los mercados cruceños y bolivianos son toros y ya no novillos. Hay diferencia, pero hay que ser muy, muy práctico para saber la diferencia. Como hay diferencia en la carne de la vaquilla y la carne del novillo, y la carne de la vaca inclusive. Por eso, dentro de los objetivos de la castración, tenemos mejorar la calidad y el sabor de la carne. De castración tenemos el quirúrgico, que se hace a través de un corte del escroto con un emaculador para hacer anatomosis o se pone ligadura, ¿no? Luego tenemos el mecánico a través de la pinza de burdizo. Luego tenemos la aplicación del elástico en el ternerito, que se llama elastración, y últimamente se están usando hormonas bloqueadoras, ¿no?
que prácticamente tiene una duración de 90 a 120 días. A los 150 días puede regresar el toro, ¿no? A ser toro ya no novillo. Esto, ¿no? La inmunocastración, que es menos dolorosa, eso es lo que aconsejan los animalistas. Se requiere aguja, vacuna, guante, porque si no es grave, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Tomamos lista o no? No.